Buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Laicos Católicos Defendiendo su Fe con el tema No he venido a traer paz, sino espada. Mi nombre es Carlos Sánchez y me acompaña Yomaira Jaime, buenas noches. Luis Vázquez, buenas noches, bienvenidos sean todos a esta su página para evangelizar y ser evangelizados. Bueno, entonces pues vamos a comenzar como siempre haciendo oración, dirigiéndonos a nuestro Padre, y este tema pues lo queremos dedicar o pedir más que nada durante la oración y el tema, pues por las personas que han sido perseguidas, que fueron perseguidas y que siguen siendo perseguidas a causa del Evangelio. Y en el caso de los países ya occidentales, de nosotros, pues no hay persecución más que con la boca, ¿no? A veces las críticas, a veces las desaprobaciones, a veces el no recibir apoyo, pues es parte de una persecución del Evangelio. Entonces, pidamos esta noche por todas esas personas que puedan ser perseguidas a causa del Evangelio. También queremos ofrecer el tema por todas las personas que estén desempleadas para que Dios y su divina misericordia le encuentren un trabajo y que sobre todo les llene el corazón a esas personas de ánimo para que vayan y se presenten ante un patrón con ese ánimo y los vean activos y puedan ser contratados, ¿verdad? Poner la parte que a nosotros nos corresponde. Y por último, por todas las personas que están lejos de su patria. Muchas personas pues están en Estados Unidos trabajando por mantener a sus familias, por todos esos que vienen de Sudamérica, pasan por México, pues por todos ellos que sufren, que abandonaron a sus familias para una vida más digna, ¿no? Entonces el día de hoy pues pedimos por todos ellos y por las necesidades de cada uno de los que nos van a estar escuchando y nos están escuchando. Y con esa oración para dirigirnos al Padre que a su letra dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y asimismo también a ti, Virgen Santísima, te pedimos tu intercesión ante tu Hijo Jesús por las necesidades que acabamos de presentarle a tu Hijo y por las necesidades de cada uno de nosotros, para que estemos imitándote lo mejor posible así y decirle sí al Señor, porque muchas veces le decimos que sí, pero no le decimos cuándo, ¿verdad? A veces retardamos ese sí. Entonces te pedimos intercesión, que nos llenes, que aprendamos a ser como tú para la obra de la salvación. Y también te pedimos por todas esas familias que están desintegradas, por esas familias que tienen problemas, esos matrimonios, pues que puedan tener esa paz, esa tranquilidad, ese encuentro contigo, imitarte como esa sagrada familia. Y con esa anunciación que te hizo el ángel Gabriel, que a su letra dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Enciende el fuego de tu amor. Que así sea. Benditas ánimas del purgatorio, rogad por nosotros. Benditas ánimas del purgatorio, Rogad por nosotros. Benditas ánimas del purgatorio, Rogad por nosotros. Que todas las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Y así mismo también esta oración la dedicamos por toda la familia Vázquez de Luna, que está pidiendo también ahí eso. Te encomendamos a esa familia, a mi hermano, a su cuñada y a sus hijos, para que estén mucho mejor, Señor. Y bueno, damos por terminada esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sea Dios el que hable a través de nosotros. Le prestamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra voz, para que seamos esa voz que clama en el desierto. Que así sea. Que así sea. Así sea. Bueno, comenzamos. Y para comenzar, te voy a pedir, Luis, que leas por favor el Evangelio de San Mateo, capítulo 10,
versículo 34 al 37. El tema es, para los que se vienen conectando, que vamos a dar el día de hoy, no vengo a traer paz sino espada. Vamos a comprender qué son esas palabras que Jesús nos dijo, porque están un poquito confusas, ¿verdad? Comprenderlas. Entonces recuerden, el tema de hoy es, no he venido a traer paz sino espada, palabras de Jesús. Entonces es Mateo 10, 34 al 37. no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Entonces Jesús está hablando que no ha venido a traer paz sino espada. A mí este evangelio me causaba conflicto. No sé si a ustedes, porque dicen, este Jesús hablando de que viene a traer la espada. Este evangelio, cuando yo lo escuché hace ya algún tiempo atrás, me causaba algo de confusión. Decía, ¿es Jesús el que está hablando? Porque no parece el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco habla de paz, De amor. habla de amor. Y lo podemos ver muy claramente en Lucas 2:14. ¿No cantaron cuando se encarnó Jesús? ¿Qué cantaron los ángeles? Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que aman al Señor. Y en otra parte del Evangelio, en Juan 14:27, Jesús les dice, la paz les dejo, la paz les doy. Entonces, es como contradictorio, ¿verdad? Exacto. Las palabras de Jesús pudiéramos creer que se contradijo, ¿verdad? Como en el tema pasado. Sí, así de entrada parece que se está contradiciendo. Primero dice que la paz les dejo, la paz les doy. Y luego viene a decir que trae espada, que trae división, que trae pelea, que pueda poner en contra al hijo y a la madre. A la nuera y a la suegra. Fíjense que eso de que voy a poner en contra a la madre con la hija y a la nuera con la suegra, eso no lo traigo preparado. Pero sí más o menos, bueno, les voy a explicar más o menos a qué se refiere. Que como es un poquito extenso el tema, no lo voy a abordar, pero así, más bien lo voy a abordar rápido. O sea, no es que Jesús no quiera que se ame el papá y la mamá y los hijos, sino, vamos a volver a la palabrita, un orden. No lo prohíbe, pero hay un orden. Primero Dios y lo demás. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Entonces, para lograr entender el mensaje que Jesús nos quiere dar, es necesario identificar a qué espada y a qué paz se refiere. Porque aquí habla de una paz y habla de una espada. Entonces, el tema se divide en dos partes. En identificar qué es la paz y en identificar, qué es la espada y en identificar de qué paz está hablando, ¿verdad? Porque pues nosotros ya tenemos un concepto de paz, ¿verdad? Pero vamos a ver si es el concepto de Jesús. Porque a veces pensamos que traer paz es mejor quedarme callado, no denunciar algo que esté, ¿no? Pues si alguien está golpeando a su esposa, alguien quiere abortar, alguien se quiere drogar, alguien quiere hacer algo daño, no, pues mejor para quedarnos en paz no digo nada. Y pecas de omisión. Porque si hablas de eso, por ejemplo, del aborto, a lo mejor mi madre se molesta, porque ella trae esa mentalidad o esa idea. Ok. Entonces en el primer bloque vamos a ver qué es la espada y en el segundo bloque qué es la paz. ¿Qué está representando la espada? Ahí viene lo bueno. Para San Hilario de Poitiers,
La espada, fíjense, aquí está la clave, ya desde aquí viene la clave. Para San Hilario de Poitiers, la espada es la palabra de Dios. ¿Entendido, Luis? Ujú. La espada es la palabra de Dios. La predicación del evangelio, predicar el evangelio, es ella la que trae la división. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces, para San Hilario de Poitiers, padre de la iglesia, la espada es la palabra, o sea, el evangelio, es la escritura. ¿Me puedes leer Efesios 6, 10, 19, Luis? ¿Efesios qué? 6, 10, 19. Entonces, esa es la clave. La espada es la palabra de Dios. Y ahorita con eso fue lo que dijo San Hilario de Poitiers. Ahorita lo vamos a ver con la escritura. Dice así, Efesios 6, 10, 19. Por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, los soberanos de estas tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de justicia, calcen las sandalias del celo para propagar el evangelio, es decir, la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiados del maligno. Y en el versículo 17 pongan suma atención. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, ya vimos que desde los padres de la iglesia, la espada es la palabra. Desde la escritura, la espada es la palabra. Vamos a citar vamos a ver otra cita que también nos va a ayudar a comprenderlo un poco mejor. Juan 8:44. Evangelio de San Juan 8:44. Pero creo que sí va quedando muy claro qué es la espada, ¿verdad? ¿A qué se refiere? De hecho, bueno, ahorita, Juan 8, ¿qué? 44. Dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. A ver, otra vez lo repite. El padre de ustedes es el diablo. Jesús está hablando y le dice a las personas, el padre de ustedes es el diablo. Y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Palabra de Dios. Te la vamos a enseñar. Dice San Agustín que este padre, que es el demonio, nos tiene que dividir la espada. ¿Qué entiendes, Luis? ¿Cómo? ¿Qué? Dice San Agustín que este padre, que es el diablo, que es el demonio, nos tiene que dividir la espada. Pues sí, la palabra de Dios. Nos tiene que dividir la espada. Tu padre es el diablo. Es dependiente por las obras, ¿verdad? Pero dice San Agustín que esa espada de la cual nos tiene que dividir, esa división entre tú y el diablo, ¿quién la tiene que hacer? Ah, la espada. Sí. Es quien va a cortar esas cadenas. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios. Sí. O tú más o menos qué entiendes. Sí, porque pues si dice, como decía ahorita la lectura, que él es el padre, que es el demonio, es el que manda sobre ti, pues la espada es la que viene a hacer ese corte, ¿no?
Sí, Ok. Ya. ok. La espada, bueno, ya quedó claro eso, ¿verdad? Ujú, Ya. sí. La espada que habla Jesús viene a cortar, o sea, la palabra de Dios. Ujú. La espada que habla Jesús viene a cortar, viene a amputar, viene a arrancar eso que está podrido en mí. No hay cosas que están podridas Sí, en ti, o en ti, o en mí. Esa espada viene a cortarlo, viene a amputarlo. Eso que está podrido en mí, esa gangrena que está pudriendo mi alma. ¿Qué puede ser esa gangrena que pudre? El El pecado, odio, es el el odio, pecado. no, sí, el ¿El odio? pecado, el odio, Ajá. el rencor, la Algo que no quiero desesperanza. soltar, porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué le cortan a las personas una parte de su cuerpo? Porque está contaminada y está contaminando lo demás del cuerpo. Exacto. Entonces lo que Tienes hacen, que cortar de tajo cortarlo, para que no siga no siga avanzando. contaminando, y a veces no queremos cortar las cosas que nos están haciendo daño, como el resentimiento, El no odio, queremos el cortar el rencor, odio, el rencor, no queremos cortar las adicciones, los patrones. algún pecado que podamos tener muy arraigado, no lo hemos cortado definitivamente, y lo que está haciendo es que nos está contaminando todo el cuerpo, ¿verdad? Y no solo a nosotros, termina contaminando a nuestra familia A nuestra también. familia. Porque se ha sido un círculo vicioso, ¿no? Sí. Entonces, ese pecado que me está destruyendo viene a cortar, ese pecado que me está destruyendo viene a cortar ese tumor maligno, por ejemplo, del alcoholismo. Uh-huh. La palabra de Dios viene a cortar eso. Por eso muchas veces vemos algunos testimonios de personas que de estar muy mal, de repente están muy bien, o sea, y es algo drástico. A algunos nos ha pasado que hemos querido convertirnos y ha sido paulatinamente, pero hay veces que hay personas que Lo se hacen. ponen en la disposición de Dios enteramente, y es cuando vemos el cambio de 360 grados. Ok. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy sencilla, yo, mira. La ira, el egoísmo, la disputa, ¿crees que pueda podrir tu alma? Totalmente. ¿Crees que pueda matar tu alma? Dicen que hay personas que nada más caminan como un ente, pero pues realmente están muertos en vida por todo lo que cargan, ¿no? Entonces, esa O palabra... habemos personas, perdón. Perdón. Sí, esa espada viene a cortar lo que está muerto. Viene a cortar lo que está muerto. Viene a cortar lo que te está haciendo daño. Sí, vamos. Uh-huh. Ok. Esa espada nos divide de ese pecado que nos tiene cautivo del demonio, y no nos permite acercarnos a Dios. Esa espada nos divide de ese pecado que nos tiene cautivo. Pensemos, cada quien, ¿verdad? En su casa. ¿Cuál es ese pecado que te tiene cautivo y no te permite acercarte a Dios? Siempre hay un pecado que sobresale más que otro. Sí, que nos cuesta más trabajo dejar. Y con el que siempre reincidimos a la hora de la confesión. Es con el que abusamos de la misericordia de Dios. Exacto. Ese pecado. Por creer en las falsas misericordias, que eso se me queda muy grabado de Carlos. Sí. Reincidimos y reincidimos. La falsa misericordia. O sea, no es que dice la misericordia de Dios sea falsa, sino que yo lo creo así, o sea, que Dios me va a perdonar en el último momento, y por eso sigo pecando de esa manera, porque sé que Dios me va a perdonar cuando pues sabemos que no sabemos ni el día ni la hora. Así es. Y es falsa, Yomaira, también porque la misericordia te lleva a la conversión, no a que sigas igual. Por eso es falsa, ¿verdad? Ahí es cuando aprendes a discernir si es una falsa misericordia o si es una misericordia verdadera, cuando tú haces el cambio, ¿no? Cuando hay una conversión en tu caminar. Y recordemos, esto no es parte del tema, ¿verdad? Pero ya salió, que la misericordia de Dios, la infinita misericordia de Dios, es cuando estamos vivos. Ya cuando estamos muertos, se transforma en justicia, ya. Es la justicia de Dios. Exacto.
Bueno, ya no digo porque iba a decir algo de su tema. Sí. Para Ahorita que lo digo. otra cita que nos va a ayudar para reforzar lo que hemos dicho, Isaías 49:2. Sí, la corté. Dice, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljiba y me dijo, tú eres mi siervo. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. A ver, Luis, ¿qué nos puedes decir de esa cita de este profeta mayor? Dice, hizo de mi espada, de mi boca, una espada afilada. Ya cuando tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, lo que debe de salir de tu boca es el evangelio. Entonces, como el evangelio, la palabra de Dios es espada, dice que hizo de mi boca, o me hizo a mí, un evangelizador, me hizo un profeta de Dios. El estar, es el don que a veces nos da Dios, el de profecía. Si nosotros nos ponemos a la disposición o en disposición de los dones que el Espíritu Santo nos quiera dar, nos puede dar cualquier don, y el de profecía es un don que para mí, el profetizar, el hablar de Dios, de su palabra, el crecimiento es interno, y a veces, no sé si les ha pasado, pero vas adquiriendo un poquito de la misma palabra, de lo que Dios te va hablando, y siente uno la necesidad de expresarlo, de sacarlo, no hacia los demás, sino todo esto que Dios me va derramando, este conocimiento, sientes la necesidad de sacarlo, de no quedártelo porque te ahoga. O sea, primero te sana, pero ahora sientes esa necesidad de hablar de Dios. Oye, y a veces ni siquiera te das cuenta que estás evangelizando. No sé si Sí, les ha pasado. sí. Das un buen consejo, bueno, ese don de consejo. Y no lo das Y desde tu empiezas mente. a hablar y empiezas a soltarte y a hablar de la palabra de Dios. Justamente hace rato platicábamos, Carlos, Claudio y yo, que hoy en el Evangelio Gracias, decía el Padre en la homilía que somos profetas y que un profeta debe de anunciar el Evangelio, Sí. pero también debe de denunciarlo. Entonces también a veces te llegan cosas a tus oídos que no estás, que antes lo dejabas pasar desapercibido porque no te llegaba, porque no conocías de la palabra de Dios. Sin embargo, ahora te dicen algo que no es grato a los oídos de Dios, tú también ya lo denuncias. No sé si les ha pasado, Sí. oye, no, estás mal, cuando antes, déjalo, no pasa nada, consíguete otro, y ahora aprendes a cambiar esas palabras, ¿no? Porque ya está en ti el evangelio. Entonces, cuando el evangelio entra en tu espíritu, quien debe de dar el consejo no es Yomaira, ni Luis, ni Carlos, ni Claudia, ni Fer. Debe de ser la palabra de Dios, el conocimiento que Dios nos da de su palabra. Con ese mismo conocimiento dar el consejo. Por eso dice, te da una espada afilada, porque tienes que tener el discernimiento y la soltura de decir las cosas de una manera adecuada. Uh-huh. Y dice, y me hizo flecha puntiaguda, que parta, que penetra. ¿A dónde? Entonces, ese es un don de Dios. Que lo que diga quede ahí claro, que entre, que les llegue. Que hablemos con el corazón para que esa flecha penetre. ¿Se han fijado? Eso de que penetre, que abra. ¿Se han fijado que a veces dan un tema y la gente se incomoda? Uh-huh. ¿Por qué se incomoda? Porque entró, porque penetró. Sí, porque me están diciendo algo que va en contra de lo que yo quiero hacer. Siempre es eso, y a veces desgraciadamente nos ponemos una barrera de quien lo diga me está criticando o está criticando, pero muchas de las veces cuando pasa eso no es la palabra de uno, es la palabra de Dios, y a veces queremos culpar al que lo dice. ¿Y por qué me señalas a mí? Porque a veces pasa eso. Si me regaña Carlitos en algo que no me gusta, Carlitos, pero si me habló con la palabra de Dios, a él sí le puedo decir, pero a Dios no me atrevo a decirle nada. Es eso. Qué listo. A veces así actuamos. Qué listo eres. Recordemos a San Juan Bautista, que dijo, soy la voz que clama en el desierto. Es la voz de Dios que está hablando a todos esos desiertos espirituales que tenemos. Y es con la palabra de Dios. Nosotros debemos ser esa voz que clama en el desierto, prestarle la voz a Dios para hablarle a los demás. Muy bien. Y eso que acabas de decir, Luis,
lo vamos a reforzar Ujú. con Hebreos 4:12. Hebreos. 4. Carta a los Hebreos. Se te pasó la otra cita, ¿no? ¿Lo dejan? La de la espada, afilada. No. Viene más adelante. Sí. Hebreos 4:12. Ahí está. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Veamos cuáles son las cualidades de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y no nada más eso. Es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y el espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos, los descubre, los pone a la vista, y pensamientos del corazón. O sea, a lo más profundo de ti, aquello que a veces no nos atrevemos a decir o a contar o expresar, hasta ahí llega la palabra de Dios. En esa parte, en ese pecado más oculto, en esa vida, puede llegar la palabra de Dios, porque es una espada de doble filo, ¿verdad? ¿La puedes repetir, Luis? Sí, Porque ya sin pausas. aquí ya empiezan los trancazos aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y del espíritu, articulaciones y médula. Discierne los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esto que viene, les voy a pedir un poquito de suma atención para que nos vaya quedando, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios no es como la palabra humana. Es una palabra viva y eficaz, que como una espada corta. Aquí viene lo bueno. Y quiero que me ayudes tú, Luis, y quiero que me ayudes tú, Yomaira, en dar un comentario. Que como una espada corta, exige. La palabra de Dios exige. Te vi que moviste la cabeza. Un comentario. ¿Mandé? No. Un comentario. Estoy asistiendo de que Estás sí es sintiendo cierto. que Sí, sí es estoy, verdad, sí. que sí O sea, exige. la Sí palabra de exige. Dios exige. No es que Luis te esté juzgando. No, la misma palabra de Dios exige. ¿Algún ejemplo de exigencia? Bueno, yo veo dos partes. Exige primero hacia mí. Me exige Una ser conversión. testimonio, no antitestimonio. Exacto. Porque ¿cuántas veces hemos dejado de ser testimonio, antitestimonio? Hemos dejado de ser ejemplo para otros y al contrario, hemos sido piedra de tropiezo o piedra de escándalo, que es lo peor. Si anda en la iglesia, y ni lo he hecho, y he caído en eso y es triste, entonces ahí está la exigencia del evangelio, primero a mí, y ya que empiece yo, a mi familia y a los que me rodean. Es una exigencia que nos da, y no es porque Dios exija, sino si es algo para mi bien, yo mismo debería de exigirme. Y exige rectitud, porque fíjate que no sé si a ustedes les ha pasado que les comentan, oigan, ustedes que andan en eso, ahí te pido por favor que pidas por mí, o que reces por mí, o que le digas a Dios, oye, el hecho de decir que tú estás aquí no quiere decir que vas a ser más sabio, ni el más recto, ni el más bueno, ni el que te hayas convertido más rápido, ¿me explico? Sí. Exige también esa rectitud de tu parte para poder, como tú lo dices, voy a ser muy reiterativa para dar testimonio, pero sobre todo cuando la gente te lo pide, ¿sí? Porque sí es muy fácil decir, estoy en laicos, estoy dando un tema, pero ¿qué pasa cuando sales de aquí? ¿Qué pasa el día de mañana que te enfrentas al mundo? Realmente debes de ser esa espada, ahora sí, con la palabra, ¿no? Entonces yo pienso que te exige sobre todo rectitud en tu persona para que lo puedas dar más. Y sí, presentar eso es lo primero. Y rectitud tiene que ver con muchas cosas, no solamente ser una persona
coherente, no, debes de ser una persona que te des a respetar y respetar. Moralmente, puedas dar lo que las otras personas te piden o que ellas no pueden dar, ¿sí? No sé si me explico. Sí, creo yo, Mayra, que de lo que acabas de decir, o sea, debes de ser cristianos cuando estás en la página, debes de ser cristiano cuando estás en misa, pero también cuando estás en tu trabajo. Sí, debes de ser laico cuando estás siempre, con tus toda la vida, amigos, cuando estás en la escuela, cuando estás en el partido de fútbol, cuando estás en las ventas, debes de ser cristiano. A eso es más Cuando va uno manejando, porque a veces nos olvida, se nos atraviesa alguien y ¡órale! No, espérate. Y sí, o sea, sí pasa, pero aprende uno a irse controlando porque dices, no está bien esto. Y a veces podemos caer en eso, o sea, todo el tiempo. Debemos ser cristianos, no nada más de una hora en misa, como dices, sino toda la vida, todo el tiempo en nuestra casa, cuando no nos ven las personas porque a veces queremos ser cristianos de apariencia, ¿verdad? No, que vean que soy bien cristiano, que vean esto, y llego a mi casa y me transformo, llego a mi trabajo, me transformo, llego manejando, me transformo, o sea, muchas cosas. Que la palabra exige coherencia. Coherencia. Ser coherente, ser a la par lo que dices con lo que hablas. Hay una palabra más específica. Que vaya en armonía. Sí. Se llama... No. Cuando lo que dices... Se llama cristianizarse. También, pero hay una palabra más del diccionario. Cuando haces o predicas o haces lo que predicas. Ser personas que... Congruente, ándale. Y a veces no somos congruentes. Ok. Entonces la palabra es viva y eficaz, que como una espada corta, exige, ya lo abordaron aquí los jóvenes, juzga, la palabra de Dios juzga, discierne. Y a este punto quiero que también participen ustedes con un comentario. Pide cuentas. La palabra de Dios pide cuentas. Luis, ¿te ha pedido cuentas la palabra de Dios? Claro, es simplemente en un examen de conciencia que hagamos para irnos a confesar, estamos haciendo cuentas del bien o el mal que hemos hecho. Todo el día al terminar nuestra jornada. Sí. Todos los días al terminar nuestra jornada, perdón. ¿Qué ahí hice nos pide mal? Cuentas. Sí. ¿No le suena así como que la conciencia? Sí, está ahí el... Entonces, como el tema pasado, ¿verdad? La ira, sí. que no nos dure todo el día. Hice esto y si todavía lo puedo remediar, cualquier cosa que haya hecho en contra de mi prójimo a lo mejor lo puedo remediar. Entonces, a veces, por ejemplo, ayer estaba yo enojándome con mi esposa y no sé por qué, que le escondí el celular para no prestárselo. Le dije, le voy a poner clave para no prestártelo. Y ya ahí empezamos terminamos carcajeándonos. Pero en ese momento a mí se me vino a la mente, ya, tranquilo, déjalo, no te enojes. Y no, terminamos carcajeándonos, abrazándonos y dándonos un beso. Pero a veces, si no pone uno ese... Y no siempre, bueno, fuera que fuera siempre. Pero a veces he andado muy estresado estos días, pero a veces no lo hacemos. Pero cuando lo haces, dices en la noche, qué bueno que me fui a dormir en paz con mi esposa, tranquila. Porque muchas veces nos vamos a dormir con nuestras esposas, nuestros esposos, enojados. Y eso empezando por nuestra casa, pero en nuestro trabajo, ¿cuántas cosas no se nos presentan? Sí. Como tú dices, en el día a día, las personas que pasan enfrente de nosotros, sí, son, no que sean piedra de tropiezo, pero nosotros también podemos ahí poner de nuestra parte para hacer algo malo. Sí, Yomaira, la palabra de Dios pide cuentas. Lo repito, pide cuentas a diario, todos los días, con mis acciones, con mi forma de pensar, con mi forma de decir. Fíjate, yo en un seminario en el trabajo, bueno, en un trabajo que tuve, recuerdo que nos decían que en las ventas a la gente hay que decirle lo que quiere escuchar.
si te dice que está bonito que es el mejor chocolate del mundo, tú dile que sí. Si ella dice que se ve muy bien, tú dile que sí. Y fíjate que a veces caemos en ese error. Por quedar bien, le decimos a la gente lo que quiere escuchar. Oye, se me ve bien esto. Sí, te ve súper bien. Oye, ¿qué opinas de lo que dije ayer de tal o cual? Ay, sí, estuviste muy bien, qué bueno que te defendiste y qué bueno que la dejaste callada, ¿me explico? Sí. Entonces, como que tenemos una mala idea de quedar bien con la gente. Sí. Entonces, sí, creo que esa es una forma de que nos pide cuentas o nos exige cuentas porque tenemos en la noche que autoevaluarnos. Yo creo que será una buena forma de la noche echarnos un clavado y hacer como un examen de conciencia, como decía Luis, y decir, hoy qué hice bien, hoy a quién evangelicé, qué cosas hice buenas y de qué no me siento tan orgulloso, ¿no? Me estaba acordando de un tema que dio Carlos que se llama Juzgados en el Amor. ¿Cuánto amor dimos al prójimo? ¿Cuánto hicimos por él? Cuando vi que a lo mejor un viejito se iba a atravesar la avenida y pues es bronca de yo llevo prisa. ¿Cuánto vi a alguien con una necesidad y me pasé de largo? Juzgados en el amor. Entonces, las cuentas, no, ahí entraría eso. O sea, juzgarnos a nosotros mismos cuánto hice bien por el prójimo, ¿no? El día de hoy. Entonces, Yomaira, el tema que te dio Luis en otra ocasión, pues no fue Luis el que te pidió cuenta, fue la palabra de Dios. La espada. Fue la espada, fue la palabra de Dios que te exigió, que te juzgó, que te hizo discernir y que te pidió cuentas. No fue Luis. Porque muchas veces también caemos en eso. Ay, él es más pecador que yo y me está juzgando, me está criticando, ¿verdad? Tendemos mucho a hacer eso. Sí, tú dices que fue Luis porque para ti es más fácil echarle la culpa a Luis que a Dios, claro. Pues no. Échale la culpa a Dios, ponte con él. Con él no puedo. Voy a mandar saludos, ¿me permiten? Sí. Bueno, queremos mandar saludos a mi madre que amo, Rocío Piña, a Ángela Sánchez, a Mari Arellano, hola Mari, bendiciones, a Susana González también, bendiciones, es de Misioneros de Cristo, ¿verdad, Susi? ¿O Sí. sí, ¿verdad? Vicky Díaz, señora Vicky, un abrazote, gracias. Araceli Limón, bendiciones. La señora Lupita Reyes, que ayer íbamos a transmitir y ya no pude ir, ando muy recortado de Dice tiempo. que te estuvo esperando. Sí. Puso ahí en un comentario, te estuve esperando. Y no, de todos modos. Se puso borracho, señora Me Lupita. puse bien borracho, por eso no fui ayer, Lupita, nada, no se crean. Chapis Piña, tía Chapis, bendiciones, te quiero mucho, un abrazo. Y Anita, un besote, mujer. Por ahí les tengo que hablar a ti y Andrés. Luego hablamos. Bendiciones, un saludote a todos ellos. A los que estamos en vivo. Y aquí también un saludo a los que están aquí acompañándonos, a Fer, a todos los hijos de Fer y de Yomaira. Y bueno, a la audiencia. Recuerden que compartir es evangelizar. Nomás dale compartir para que llegue la palabra de Dios a más personas. ¿Te puedo compartir algo, Carlos? Sí. Hay una frase que dice, por ejemplo, dices lo que eres o eres lo que dices. ¿Sí? La palabra de Dios te invita, te sugiere, te ordena, pero sobre todo la palabra de Dios te compromete. Sí. Creo que va muy ad hoc con lo que estamos diciendo. Así es. Muy bien, Yomaira, tienes una estrellita. Ponme la estrellita, por favor. ¿Soy lo que digo o digo lo que soy? A ver. Sí. Entonces, la palabra de Dios exige, juzga, discierne, pide cuentas, pero sobre todo, salva al que la escucha y la recibe por la fe. O sea que hay un beneficio. Y a veces rechazamos la ayuda de Dios. A veces le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, es que no sé qué hacer con mis hijos, no sé hacer cómo restaurar mi matrimonio, no sé cómo hacer para salir del pecado, ayúdame, Señor, mándame una señal. Y a veces nos llega la palabra de Dios con ese filo, como esa espada, y la rechazamos. Qué bonito lo que dice que salva, viene a salvarte de todo.
Y es la salvación propia, que es la que todos, a los que todos, lo que todos queremos, ¿no? Nuestra salvación. Pero aquí en vida también salva tu matrimonio, te salva de tus pecados, te salva de tus demonios. Y aparte, si tú proclamas la palabra de Dios, tienes la vida eterna. Pues sí, bueno, ¿no? obviamente, Sí, si lo haces con todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Porque yo me puedo poner como merolico ahorita y pues aún así estoy muy lejos, pero fíjate ahí tenemos al de la luz del mundo. Pero hasta dónde te puede llevar hacer las cosas de manera coherente. Como lo que exactamente esa palabra, congruente. Sí, okay. Cierto. La salvación. Esta palabra, esta espada de 2 filos, por un lado es misericordiosa y bondadosa, ternura, y por el otro lado es justicia, exigencia y la palabra clave, radical. Porque es una palabra fuerte, radical. Muchas veces se puede poner como sinónimo de esas personas que son, ¿cómo dicen? Cuando eres así muy tajante, muy duro. Sí, que no. Radical, no necio. No. A veces orando mal de las palabras, fíjate, estoy cansado. Cuando. Sí, es cuando. Bueno, luego. Un ejemplo de radical. Sí. No matarás. Ay, pero apenas tiene 3 meses en la barbilla. Sí. No, la palabra es radical. No matarás. El día de hoy, me hice la... Trae la espada desenvainada. No, todo lo contrario. Platiqué con Luis y me hice el propósito de bajarle 2 rayitas. Voy a andar más light. ¿Sí se ha notado? Sí. De todas maneras, el estilo de las personas, o sea, ya tenemos una esencia, ¿no? Una esencia. Entonces, es medio adaptar mi manera de expresarse, pero no puedes dejar de denunciar, ¿verdad? No se puede puede dejar de hacer. Mejor me callo. Sí. Me voy a ver la novela. ¿Qué dijo San Pablo ahí de ti? Si no proclamo el evangelio, ¿verdad? O si no hablo del evangelio. Ok. Vamos a hablar un poquito de la fe. ¿Cómo entra la fe? Por la escucha. Por la escucha de la palabra. La fe entra por la escucha, ¿verdad, Yomaira? Uh-huh. Ok. La fe se acrecienta por la escucha de la palabra. Si tú nunca escuchas la palabra, pues... Porque todos tenemos fe, ¿verdad? Todos. Yo he escuchado a personas que dicen, es que yo no tengo nada de fe. Espérame. Es que no eres un humano. Que no es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad. Lo que pasa es que, bueno, hace rato estaba escuchando un programa y me encantó lo que dijo una persona. Que la fe es como un músculo. Exacto. Hay que ejercitarlo. Hay que estarlo ejercitando. ¿Cómo queremos que, por ejemplo, baje mi panza y se me hagan cuadritos? Tengo que ejercitarme hasta que llegue a fortalecerlo. Y lo que menos hacemos con la fe es ejercitarla. ¿Cómo la ejercitamos? A través de la oración, a través de la escucha de la palabra de Dios, la lectura, los sacramentos. Pero si no ejercito mi fe, no va a fortalecerse. El problema del católico, sobre todo de nosotros, no todos, ¿verdad? Pero muchos somos muy light, muy ligeros. Pero si somos sinceros, la gran mayoría. Sí. A nosotros, para estar aquí, pasaron años hasta que alguien nos picó la cresta. A mí, por ejemplo, fue un pastor de otra iglesia y me picó la cresta y me puse a estudiar. Si no, yo estaría, pues, y yo ya tenía como 6, 7 años yendo a retiros y nunca agarraba la Biblia. Nomás me conformaba con el evangelio del día y hasta ahí. Pero agarrar una Biblia, pues no, pues qué aburrido, está bien gruesa, no le voy a entender. ¿Y qué pasó? Hasta que alguien viene y Dios manda, bueno, Dios no manda ni pruebas, ni Dios manda castigos, sino Dios permite y permitió que alguien me cuestionara mi fe y me di cuenta que estaba completamente frágil mi fe, tan frágil que se alcanzó a romper. Pero gracias a Dios tuve la fortuna de recordar que maldito el hombre que cree en el hombre, dicen Jeremías 17:5, me puse a trabajar. Y así a muchos de nosotros, lo poco que tenemos fortalecida nuestra fe,
es por la escucha de la palabra, por escuchar videos, por escuchar una homilía. Cuando vamos a misa, poner atención. ¿Queremos fortalecer la fe? Esa es la única manera. No hay otra. No es una cosa mágica. Se tiene que ejercitar la fe para que se fortalezca. Dicen que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Muy bien. Lo que voy a leer ahorita, no sé si alguno de los dos lo quiere explicar. ¿Tú no te molestas de que te interrumpamos? No, ya estoy acostumbrado. Mira. La ira. No te sirvió el tema de la ira. Ah, sí, perdón. 2 años. Mira. Dice 2 años aguantando. 2 años, Ya Me he dicho, No más, ¿cuánto tenemos que preparando temas? Quedábamos los de apologética. no, como 2 años y medio, 3. Más, como 3 años. Manda saludos a Eliana. Saludos a Ileana González. No, Alcalá. Ileana Alcalá. Dice, bueno, hay que aprovechar ahorita que están en receso, que les sugieren un tema que si se puede. Sobre todo dirigida a jóvenes alejados de la iglesia. De la iglesia, ok. Les sugiere ese tema. Ese tema me gusta como para Paola. Sí. Es que debemos, pero hay personas que como que se especializan, ¿verdad? Sí podemos hablar, claro que sí, porque si no sabemos, que es la ventaja de esto, cuando ustedes nos piden temas, ojalá y todo el mundo nos pidiera temas para que nos pusieran a trabajar, porque hay cosas que no sabemos y las investigamos. Y ahí aprendemos primero nosotros y después lo transmitimos. Entonces, pero vamos a ver si puede venir una persona que está muy especializada en los jóvenes, y si no, pues lo preparamos nosotros para especializarnos en jóvenes. Porque alguna vez fuimos jóvenes Sí, Creo y pasamos por eso. que es Ileana Gutiérrez. Bueno, Ileana, entonces saludos ahorita que nos estás viendo. La hermana Ileana. A Ileana, muchas gracias. Y créeme que sí, sí lo podemos preparar, primero Dios, ya sea con la ayuda de Pau. Tienen un trijonupa aquí que pueda. Y si no, con un trijonupa que tenemos por aquí. ¿Me dejas aterrizar un poquito lo de fe? Está en Juan 20:29. Dice, felices los que no han visto, pero creen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Lo siguiente, suma atención, a ver quién lo puede explicar un poquito ¿Lo más. puedo leer o así? No, yo lo leo. Digo que para explicar lo leo. A Haciendo ver si, trampa. o tú, Mayra, a ver si tú lo puedes explicar, y si no, Luis. Más, si tú no dices, caray, no lo entendí, te lo pasas a Y Luis. si así no puede Luis, ya tú. Ya Sí, te pasamos a Carlos. sí, Luis sí sabe. No. La fe se acrecienta por la escucha de la palabra, pero la fe no es un sentimiento. Repito, pero la fe no es un sentimiento, es algo que te lleva a la conversión. Muy bien lo que dijiste tú, Yomaira, una definición del catecismo sobre la fe, pero la fe te lleva a la conversión, a vivir conforme a la fe, porque yo puedo decir, no, yo tengo bien mucha fe, Sí. mucha fe, miren, traigo aquí mis San Juditas Tadeo, pero vivo conforme a la fe. Pero la fe no es un sentimiento, es algo que te lleva a la conversión, a vivir conforme a la fe, porque nuestra madre es la palabra. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre. Esa palabra que nos recrea a nuestra inocencia original, esa palabra nos recrea a nuestra inocencia original. Es por eso que cuando la escuchamos, nos reprende. Cuando escuchamos la palabra, nos reprende, nos pide cuentas y nos molesta cuando nos resistimos a esa recreación. ¿Tú la explicas o se la pasamos acá al joven? No, acá, Carlitos. No, primero. ¿Cómo ves? Dice, la fe
¿sí? La fe se acrecenta por la escucha de la palabra, ¿no? Y es verdad, lo dice la misma palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo de los huesos, y es de doble filo, ¿verdad? Porque tiene dos filos, ¿verdad? Ahorita nos vas a decir por qué, ¿verdad, Carlitos? Dice, ¿de dónde? No, pues, Ok, sobre de esto, ¿verdad? Nada más. no, sobre todo. Dice, no es un sentimiento, y es real, porque muchas veces, o sea, la fe, como lo venía ahorita en el comentario anterior, la fe la debemos de fortalecer a través de la oración y de la escucha, de la lectura de la palabra de Dios y de los sacramentos. Oye, Luis, una pregunta. Y si yo digo que tengo mucha fe, porque cuando escucho la palabra de Dios, siento bien bonito y lloro. Sí, y es normal y qué bueno, pero desgraciadamente eso se queda en un sentimentalismo. La fe debe de ir más allá del sentimiento, porque el sentimiento es algo emocional. Debemos hacer que esa fe llegue al espíritu, y ya que esté en ese espíritu dentro de nosotros, es la que le va a dar la fuerza para la conversión, para empezar a dejar todo aquello que no hemos querido, no hemos podido o no hemos sabido cómo dejar. Pero solamente es a través de la fe, pero una fe activa, porque todos tenemos fe y puede ser una fe pasiva. Ese es el problema, que nos quedamos con la fe pasiva. La pasiva es la del sentimentalismo, la del momento que sentí bien, el momento en el que, pues sí es cierto, que sí nos llega, pero hasta ahí se queda. O sea, son como dos tipos o es una fe que va a ir creciendo, pero ¿cómo? Pues con la acción. Con la acción de que si Dios me está pidiendo dejar una cierta adicción, un cierto pecado, una cosa que yo no he podido dejar, pues en el momento de esa fe es decir, ahora tengo con la fe de Dios, voy a empezar a dejar. Y aquí dice, porque nuestra madre es la palabra de Dios. Es nuestra madre porque nos llega al corazón. Creadora, sí, nos recrea. ¿Por qué nos recrea? Porque si Dios nos creó a nosotros como seres humanos, como imagen y semejanza de Él, todo lo que salga de la boca de Dios, que es la palabra de Dios, nos está nuevamente como transformando, nos está recreando exactamente. Al escuchar la misma palabra de Dios, estamos teniendo ese contacto, porque de Él salimos y a Él vamos a ir. No somos seres solamente terrenales, también somos seres espirituales. Terrenalmente nada más estamos aquí por un tiempo. Entonces sí debemos de fortalecer nuestra fe, pero llevarla al punto de la acción, no quedarnos pasivos, de consentir bonito. Es bueno, como inicio es bueno cuando una persona, nos hemos alejado toda la vida de Dios, que nunca ha estado en nuestra casa, en nuestro corazón. Pues a lo mejor es bonito, las alabanzas sí van a ser bonitas, va a ser bonito el retiro, va a ser muy bonito, pero debe de ir subiendo, debemos de ir creciendo y ya no quedarnos con el sentimiento. Ahora del sentimiento, dicen por ahí, del pensamiento al sentimiento, y del sentimiento pues sería la obra, ¿no? A ponerlo en práctica, porque la fe sin obras es fe muerta. Entonces, lo dice Dios. Entonces, no debe ser sentimiento solamente, ahora acción, con obras. Dios nos dice, esfuérzate, haz, camina. Jesucristo nos pone el ejemplo de que Jesús andaba por toda la ciudad caminando, él se acercaba a los enfermos, él buscaba a los enfermos, él andaba perdonando, no se esperó en un lugar donde dijeran, vengan, yo soy Jesús y vengan a mí. Jesús era el que caminaba hacia la gente, era acción. Esa es la misma fe que debemos de tener, una acción que camine, una acción que sea proactiva, no pasiva. Lo pasivo es sentimiento. Muy bien, Luis. Lo siguiente se llama el Evangelio es radical. Todavía estamos hablando de la espada, ya me lo acabamos de hablar de la espada y luego ya vamos a pasar a hablar de la paz. Entonces así le puse un pequeño título. El Evangelio es radical. Mateo 18, 8 al 9. Mateo 18, ¿qué? 8 al 9. 18, dice así. Si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtatelo y tíralo lejos de ti.
Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo, tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida tuerto que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues un evangelio bastante radical, pero más que mocharte en la mano, que amputarte en la mano y que botarte el ojo, Jesús lo habla así para que uno entienda la radicalidad del evangelio, porque el evangelio es radical. ¿Qué viene siendo la definición de radical? Tajante. Tajante, o sea, no pues, Directa, no es precisa. no es moldeable, que ciertas cosas sí, otras cosas no es. Eso era en Firme. aquellos tiempos, pero ya en estos tiempos ya es otra cosa. O sea, es que el mundo nos adaptemos al evangelio y no que el evangelio se adapte al pensamiento de cada quien o a la ideología de cada quien. Radical es hacia un objetivo y de ahí no me puedo mover. Yo lo definiría. Sí, o sea, en otras palabras, o sea, no debemos bajar el evangelio al mundo, sino el mundo subirlo al evangelio. Entonces no es tanto que te amputes tu mano, que te amputes Te cortes. que te saques tu ojo o que te amputes la pierna. No es tanto así. Así lo dijo para ver la radicalidad. El mensaje que nos está dando Jesús en este evangelio es que tenemos que cortar radicalmente con el pecado. Si eres drogadicto, lo tienes que dejar de manera radical. No, antes me fumaba 3 cigarros de mota, de marihuana, Yo nomás me y fui. además uno. Sí. A veces estamos coqueteando con el pecado. A veces como que le hacemos ojitos al pecado, la verdad. Sí, se trata sobre todo de los apegos mundanos, que es lo que decimos ahorita. Mundanos y al todo pecado que tengamos. amistades. Porque a veces decimos, pues si yo sé que me hace daño ciertas cosas, ciertas actitudes, y de repente, pues, eso es, le estamos haciendo ojitos al pecado. Y no lo hemos dejado de definitivamente el pecado. Entonces estamos coqueteando con el pecado. Nos ponemos como Eva a dialogar con la serpiente. Y cuando vemos, ya nos engañó. Dice la escritura que, un santo, pero basado en la escritura, que el demonio es como un perro rabioso. El demonio es como un perro rabioso. No te puede hacer más daño que el que le permite su cadena. Es un perro rabioso amarrado, ¿verdad? Amarrado. Pero si tú te acercas más, te agarra y te destruye. Sí. Y lo hemos visto. Sí. Hemos visto personas que se han destruido por el alcohol, Sí. por la droga, cosas de ese tipo. Entonces, si eres un drogadicto, lo tienes que dejar de manera radical. Si robo en mi trabajo, si tengo una relación prohibida, es que yo la amo. Que me enamoré. Es que me enamoré. Es que las amo las dos. ¿Eh? Sí, no. Sí, y si lo hacemos, o sea, ese tipo de pensar, o sea, andamos jugando con eso. O deja robo esto, al fin que él ni siquiera sabe lo que tiene. Tiene mucho, ni le va a afectar. Es como quitarle un pelo a un gato, no dice. O también él roba, ¿por qué no yo? Exacto. Le estoy robando a los ricos para darle a los pobres. Los pobres de mi casa. Sí, eso. Luis Hood. De a Robin Hood nos queremos convertir. Entonces, ¿qué más claro este evangelio que la radicalidad? Y hay otros evangelios más muy radicales, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Más valiera no haber nacido,
más te valiera que te amarraran una roca de molino, una piedra de molino y te arrojaran a un río. Es radical, Sí, es sí. radical. El mensaje de Cristo es de esperanza, pero también es de exigencia. Sí, es muy bonito, te perdono y todo lo que tú quieras, un lado de la espada, y el otro El lado otro filo. es exigencia. Es encontrar el punto. Es encontrar el punto donde no sea excesivamente radical. Fíjate, eso está muy interesante. Está muy interesante. El evangelio, la interpretación del evangelio o la aplicación del evangelio no debe ser excesivamente radical donde no cabe la misericordia. Muchas veces así somos. Muchas veces así somos. Excesivamente radicales donde no cabe la misericordia. Y te vas a condenar, hijo de Satanás, y que excesivamente radical, donde no cabe la misericordia. Pero viene la contraparte, y esto abunda. No saben cómo abunda esto, y hace tanto daño esto, Luis. Esto, Yomaira, hace muchísimo daño y abunda. Dice, ahora vamos a ver la contraparte. O excesivamente misericordioso, donde no cabe la justicia, no cabe la exigencia, donde no cabe la renuncia. En esta segunda parte me gustaría que hicieran un comentario. Repito, o excesivamente misericordioso, donde no cabe la justicia. Cuidado con alguien que hable de justicia, de conversión. Estás juzgando. Y Dios dijo, no juzgues y no serás juzgado. Es que tú quién eres para juzgar, solo Dios. Desgraciadamente nos gusta mucho hablar de la misericordia de Dios. Es atractiva la misericordia de Dios. Es bonita la misericordia de Dios. Quiero la misericordia de Dios, pero desgraciadamente digo, pues voy a seguir teniendo mi amante, pues hoy me confieso. Ya cuando me vaya a morir, pues voy y me confieso, al cabo Dios me va a perdonar siempre, si me arrepiento hasta el último segundo inclusive. El abusar de la misericordia de Dios. Y eso sí es cierto, eso es lo que nos frena la conversión, abusar de la misericordia de Dios. Al cabo Dios me perdona, al cabo Dios sabe que soy débil. O sea, son cosas que hemos dicho, que hemos pensado, ¿verdad? Yo hablo por mí, pero muchas veces puede pasarnos eso, ¿no? Pues ya pequé, pues le sigo, al cabo que ya después voy y me confieso. O sea, a veces caemos en ciertos pecados y en vez de cortarlos, de decir, ya me resbalé, pero aquí le corto, le seguimos, porque tengo la misericordia de Dios. Sí, Dios es perfecto, tanto tiene misericordia como tiene justicia. Oye, escuchaba un sacerdote que decía que en el lugar donde más mentiras se dicen es en un funeral. Porque toda la gente abrazamos y decimos, yo ya está con Dios. Ah, sí. No te preocupes, él fue muy bueno. ¿Cuál bueno? Si era bien mentiroso, y era bien ratero, y aparte le pegaba a la esposa y tenía amante y era un holgazán. Y, bueno, por así decirlo, ¿no? Porque así lo dice el sacerdote. Dice, es donde más mentiras se dicen. ¿Por qué? Por creer en la falsa misericordia de Dios. Por creer que en el último suspiro Dios nos va a perdonar. Entonces, no somos radicales, porque siempre estamos cayendo en lo mismo. Ay, no pasa nada. Al ratito le pido perdón, al final que siempre me perdona. O al rato voy y me confieso, o al rato voy al Santísimo. Vaya. A veces creemos que podemos morir de una enfermedad donde vamos a tener tiempo de arrepentirnos durante la enfermedad, convertirnos y recibir los sacramentos, pero si fue un accidente instantáneo, ¿cuántas veces no hemos visto ayer lo vi, ayer platicaba y en un instante a lo mejor ya no pudo ni siquiera pedir perdón a esa persona, no pudo arrepentirse? No lo sabemos, solamente lo sabe Dios, por eso no nos atreveríamos ni la iglesia, nunca ni el Papa, que es cabeza de la iglesia, se atreve a condenar a alguien, eso solamente es algo que Dios. Pero sí debemos de hacer conciencia que no sabemos cuándo vamos a morir y de qué manera.
Y aquí sí entra lo de lo que queremos escuchar, ¿verdad? Sí. Nada más lo que queremos escuchar, porque no nos gusta escuchar de la justicia de Dios. No. Nos gusta escuchar puras cosas bonitas. Dios te perdonará cuando mueras, te mandan decir unas misas, o si te arrepientes, o te dan los santos óleos, etcétera. Y piensas que con eso ya van a quedar perdonados tus pecados, y claro que no. Todo lo que ates en la tierra, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ahí es donde entra la misericordia sin justicia. Muy bien, Yomera. Dice San Francisco de Sales, se cazan más moscas. Esto lo dijo un santo, no lo dije yo. San Francisco de Sales. Se cazan más moscas con una gota de miel, una gotita de miel, que con un barril de vinagre. Un barril atrae más una gotita de miel que 200 litros de vinagre, más o menos. Ahí imagínense. Se cazan o se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Esto es muy cierto. Pero no hablemos solo. Eso es muy cierto. O sea, si tú estás dando una plática a un grupo de personas y les dices, Dios ya pagó por sus pecados, Jesús ya murió por usted, ustedes ya lo hicieron. Sí me gusta eso sí. Hasta ahí ando apuntando las citas y dónde dice, yo, sí, porque es atractivo. A ver dónde dice y ya tengo con qué justificar mi pecado para no salir de él y seguir en ese pecado. Pero, ¿qué tal? Vamos a poner otro caso. Otra persona que está predicando. Ni los borrachos, ni los rateros, Ya vas a empezar, Carlos. ni los adúlteros. Ahí sí no te va a gustar. Ya empezaste a juzgarme. Ya te juzgué. Entonces es cierto que con una gota de miel atraes más. Moscas que, sí. Y es bueno también la gotita de miel. Sí es bueno. Sí, claro. Porque muchas veces la gente lo necesita. Es reconfortante. Lo necesita. Pero no podemos quedarnos ahí. Y la mayoría de veces abusamos de eso. Yo sé qué es lo que necesita Luis. Bueno, es mi amigo. Y aunque no fuera mi amigo, que fuera una persona X, pues yo más o menos sé lo que necesita él. O yo sé lo que necesitas escuchar tú. Y yo lo voy a hablar. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Qué temas tan bonitos da Carlos? ¿No? Fíjate, San Pablo, si vemos el perfil de San Pablo era fuerte. Aquí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, ojalá, 2 de Corintios 10:1, ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte, porque San Pablo era duro. Y en otras dice, hijitos míos, los amo, los quiero, pero también así como los quería, los amaba y les hablaba hasta en diminutivo, hijitos míos. También a veces los decía borrachos, idólatras, fornicadores, rateros, chismosos. Entonces, así es la palabra de Dios. Sí. Dos filos, igual como San Pablo, como Jesús. ¿Cuánto no se preocupó por el alimento del ser humano? No multiplicó el pan 2 veces, no trajo el vino a las bodas de Caná, no hizo el vino, no convirtió el agua en vino, no sanó a los enfermos, se preocupó por las familias, no resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y siempre Jesús ahí estaba con esa ternura, dándonos ese amor. Pero ¿qué pasó? Cuando vio que la casa de su padre se había vuelto una cueva de ladrones, ató una cuerda y órale, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y les puso una buena regañada. Se molestó con justa razón Jesús. Entonces, eso es la radicalidad. Cuando Jesús vio la necesidad del ser humano, la tristeza, ayudaba, hablaba con amor, daba esperanza, resucitaba muertos, curaba enfermos.
pero cuando vio necesario hablar fuerte, también lo hizo, no se quedó calladito. No, es que pues, yo soy pura ternura. Jesús tenía todo. Así es. Entonces la ¿Su palabra mensaje de era Dios, completo? sí, era un mensaje completo. No era un mensaje de nada más sentir bonito. También era un mensaje que denunciaba. O se convierten o se condenan. ¿Ustedes creen esto? Todavía hasta les dijo a sus discípulos, ya se le habían ido en Juan 6:66, que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle por las duras palabras que él decía, y en vez de decir, oigan, no se vayan, todavía se atreve a decirle a los que se quedaron, ¿ustedes también se quieren ir? Y es cuando contesta Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces así es, la radicalidad podemos ver a un Jesús radical. Es radical. Y Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, radical. Muy bien, Luis. Y por el contrario, el pecado no es radical porque se te presenta de una forma muy sí. atractiva, un regalo de una forma muy atractiva. Cuando va caminando una muchacha 90, con 60, adornitos, 90. claro. Sí, o sea. Pero aguas así. cuando lo destapas, ¿no? Fíjense que qué bueno que mencionas eso, Yomaira. Normalmente el pecado viene mezclado con ciertas verdades. El demonio disfrazado. lo disfraza o lo mezcla con ciertas verdades. Por eso, pero la palabra de Dios es para discernir. Ujú. Ya aquí lo dice. Muy bien. Dice San Francisco de Sales, se caza más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Esto es muy cierto, pero no hablemos solamente de lo que la gente quiere escuchar. No hablemos solamente de eso, sino lo que la gente necesita escuchar. Sí, notan la diferencia, ¿verdad? Lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. No hablemos solamente de lo que la gente quiere escuchar, sino de lo que la gente necesita escuchar para su salvación. No, eso va para ti, Luis, para ti, Yomaira, y para mí. No solo caigamos en la tentación, Luis, no solo caigamos en la tentación de acomodar la palabra para ganarnos la aprobación de los demás, para ganarnos el aplauso de los demás. Luis, das unos temas, Luis. No. Fregones. Entonces lo repito. No solo no caigamos en la tentación, porque es una tentación, aquí hay un grupito y quiero agradarles. ¿Puedo yo caer en la tentación de acomodar el evangelio? Porque el evangelio se puede acomodar. Con el evangelio se puede justificar un pecado, ¿eh? Se puede justificar cierta relación. Manipulándolo. No es que lo diga el evangelio, sino yo manipulo la palabra de Dios. Los predispongo a eso. Fíjate, bueno, ahorita que Sí, para ganarnos la aprobación o el aplauso de los demás. Sí. Yo creo que ahí empezamos con la familia, ¿no? Cuando empiezan a ver una conversión o un cambio, es decir, si yo antes tomaba mucho, era muy parrandera, me desvelaba, dejaba a mis hijos siempre encargados por andar en la parranda, y ahora lo dejo de hacer, trato de tener una familia más unida, de compartir la palabra de Dios con mi familia. Fíjate que yo lo he notado últimamente en mi familia. Les paso citas bíblicas en el grupo, les paso la misa, de repente si estoy viendo algún tema y me gusta mucho, se los comparto, y aparte yo les platico un poquito de qué se trata y que lo vean y todo, y ya no me invitan a muchos lugares. No me invitan a muchos lugares. Tengo la fortuna de tener una familia muy grande, y también es una familia que todo el tiempo estamos en fiestas, estamos en una cosa y en otra. Entonces,
sí me he fijado que como yo ya los paro en seco en ciertas cosas que a mí no me agradan o ven que no festejo tanto algunas cosas, de repente siento que me hacen a un lado un poco. Y no los juzgo, la verdad, no, todo lo contrario. Pero de verdad a mí me gustaría mucho que igual sintieran lo que ahorita yo estoy sintiendo. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que Y el viviendo, tiempo, ¿no? Dices. sin embargo, yo sé que mi tiempo no es el tiempo de ellos, ¿no? Y lo entiendo perfecto porque a mí me llegó a pasar en su momento en un tiempo con Fer. Yo veía a Fer cómo se quería devorar la Biblia y se encerraba en la recámara y se ponía a orar y algunas veces lo llegué a ver hasta postrado y yo decía, ¿me explico? Entonces entiendo perfectamente esa parte. Yo creo que esto que comentó Carlos empieza por nuestra familia, porque hay cosas que no son agradables a sus ojos y sin embargo podemos caer en quedar bien y hacer a un lado lo que hemos estado viendo o lo que hemos estado estudiando o aprendiendo por quedar bien con ellos. Sí. ¿No? Fíjate que aquí tengo un ejemplo, ahorita que estaba diciendo, me acordé de un pasaje del pueblo hebreo, de la radicalidad o de que a veces se tienen que hacer o decir las cosas correctas por beneficio, dices, no es lo que quiere, es lo que necesita. A veces, y tomemos este ejemplo que ahorita, si me permites, compartírselos, que está en Éxodo 13, versículo 17 y 18. Es Éxodo 13, 17 y 18. ¿Cómo dijiste que la radicalidad es lo que quiere o cómo va eso que dijiste? ¿Esto último? No caigamos en la tentación de acomodar la palabra. No, más atrásito. Okay. Lo que quiere. Ok, dice, no hablemos solamente de lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita. Lo que necesita. ¿Por qué? Por su bien, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de Yahvé, de Dios Padre, cuando libera al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Vemos un pueblo que ha sufrido 400 años de esclavitud y lo que querían era salir ya de Egipto, ¿verdad? Y llegar a la tierra prometida. Y si tú en este momento te quieres ir, lo que quieres es llegar de volada, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. Pero vamos a ver lo que hace Dios cuando libera al pueblo de la esclavitud. Dice, cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no los guió por el camino de Palestina, que es más corto. El camino a Palestina era el más corto, pensando en que si se veían atacados, se arrepentirían y volverían a Egipto, volverían a la esclavitud. Por eso Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo. Los guió Dios por el lugar largo, porque era lo que necesitaba. Así, lo que querían era irse por el camino corto. Pero Dios dijo, no, por el camino corto, no, aunque quieras, no te vas a ir por ahí. Lo que necesitas es irte por el camino largo, porque en la dificultad vas a caer, vas a retroceder, y es lo que nos pasa. Si damos un evangelio solamente misericordioso, que es lo que quiero sentir bonito, vuelvo a caer. Entonces a veces dicen, no, pues hay que darle lo que necesita. Y Dios al pueblo hebreo, váyanse por el camino largo, es lo que necesitan. Oye, porque en el momento de la dificultad van a regresar a la esclavitud. Y muchas veces nos pasa eso, regresamos al pecado. Oye, nos pasa que estamos en misa y escuchamos un evangelio radical, bueno, escuchamos un evangelio misericordioso y decimos, no, es que el evangelio ahora sí me llegó. Y cuando es un evangelio radical, le hacemos al de al lado, a mi esposa. Te están hablando, es te queda, ti. O volteamos a verlo, ¿no? Ese es para ti, sí, donde les conviene. Sí, cierto. Entonces Dios lo vemos hasta en su actuar hacia el pueblo, que es la historia de nuestra salvación, la radicalidad. No hizo lo que el pueblo quería. El pueblo ya, imagínate estar esclavo 400 años y todavía caminar un buen, no, pues no, mejor vamos por el camino cortito. Y no, Dios dijo, váyanse por el largo, para que lleguen al lugar.
y no se echen para atrás. Digan, ya cuando vayan a la mitad, ay no, mejor Ya, le damos no, para ya no adelante. regreso. Pero si, pues, si nos vamos por el cortito, no, pues está de regreso, mejor nos regresamos a la esclavitud. Era lo que necesitaba el pueblo, Muy bien, lo Luis. que necesito yo. Entonces, como les decía en un principio, necesitamos ver qué es la espada y a qué paz se refiere. Yomaira nos va a platicar qué le pasó a los apóstoles por hablar rectamente, por promulgar la palabra o propagar el evangelio. Nos va a decir qué sucedió con esos apóstoles, y enseguida de eso vamos a hablar ya de la segunda parte, que es la paz. Yo creo que ha quedado claro qué es la espada, y va a quedar un poquito más claro con lo que tú les vas a decir, y enseguida vamos a hablar de qué paz estaba hablando Jesús cuando dijo esas palabras en el evangelio. Ok, muy bien. Fíjense que el compromiso de anunciar la buena noticia a los pobres, el ser como Jesús en los evangelios, el acompañar militantemente al pueblo de Cristo en sus luchas, en sus esperanzas, han generado una ola de represión, han generado muerte y han generado desesperanza. Sin embargo, si nosotros lo vemos así, la muerte no es el final de nuestra historia como cristianos, sino que la muerte se convierte en una semilla interminable cuando hay un pueblo seguido o perseguido por Jesús, o un pueblo detrás de. Y esto pasó con los apóstoles. Todos ellos pues fueron perseguidos, y por esa gran lucha que tuvieron de hablar o promulgar la palabra de Dios, tuvieron muertes muy tristes, muertes muy, pues sí, la verdad, muertes espantosas. Yo cuando estaba viendo cómo murieron los apóstoles, yo decía, nosotros seríamos capaces de soportar una muerte como la de Mateo, la de Pedro, la de Juan. Yo creo que ninguno. Y ellos por defender la causa de Cristo, ¿sí? Por no quedarse callados, por evangelizar, por después de que Jesús les dejó todas estas enseñanzas en la tierra, seguir y no flaquear y no esconderse. Por ejemplo, Mateo sufrió, él estaba en Etiopía, Mateo sufrió martirio en Etiopía y murió de una herida en la espalda. Eso se platican, bueno, también dicen dónde están sus restos y demás, pero nada más quise investigar un poquito cómo murió. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría y jalado con ganchos hasta que murió. Jacobo fue decapitado en Jerusalén y fue el primero de los apóstoles en morir. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta su muerte. Desollado. O sea, le quitaron la piel. La piel, hasta que murió. Imagínense cómo sufrió. Juan es el único de los apóstoles que muere Natural, de vejez. Fue una muerte natural. Pero Juan lo metieron en un caso con aceite hirviendo y pues obviamente se salvó, pero sufrió muchísimo, fue arrestado. Y él es el único de los apóstoles que muere de muerte natural, pero pues claro que fue martirizado. Andrés fue crucificado y de hecho existe la cruz de San Andrés, que es una X porque él muere en forma de cruz pero invertida, ¿sí? Tadeo, o San Judas Tadeo, fue muerto a flechazos también por defender la causa de Jesús. Le decían que se retractara de lo que él propagaba, que renegara de su fe, y él no lo hizo, se negó rotundamente y fue muerto a flechazos. Matías fue el apóstol que sustituyó a Judas Iscariote, Judas Iscariote, y él fue decapitado. Solamente eso se dice. Felipe fue azotado, encarcelado y fue crucificado, y Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón, y por petición del mismo decidió morir crucificado, pero de cabeza, porque él no se creía digno de morir como murió Jesús. Y podemos decir de muchos más. Está el primer mártir, San Esteban, que nos va a platicar un poquito Luis.
pero hay muchos que son perseguidos y la verdad que han muerto de una manera. Estaba escuchando un tema, la verdad no quiero mentirles, decían que en los países, en Islandia, algo así, hace poco pasó que una persona, no había iglesia, y él quiso edificar una iglesia porque era una persona que tenía dinero y lo mataron, fíjate. Y de hecho graban su muerte, cómo lo azotan, porque no querían que él edificara. Y era con sus propios recursos. Entonces, eso no pasó hace 2000 años. Eso sigue pasando en la actualidad. Aquí tú lo comentabas al principio cuando hiciste la oración inicial. Aquí en México, aquí en América, pues afortunadamente no pasan esas cosas. Pero hace muchos años. Ahorita los perseguidos son los que hablan de Dios, los que dicen la verdad, esas personas que hablan radicalmente y que no nos parece y somos más capaces o cobardemente de decir que juzgarlos antes de darles una aprobación. Esa es una forma de ser perseguidos, pero realmente no como lo hacen en otros países donde físicamente no perseguidos. Exactamente, y como todos los mártires, Santo Toribio Romo, bueno, podemos hablar de un sinfín de mártires y todos con muertes muy trágicas por defender el evangelio. ¿Sí? Dicen que una de las características de los apóstoles, bueno, los que seguían a Jesús, era haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogidos por él, ser testigos de Jesús resucitado, dar la vida por Dios y por el evangelio y seguir a Jesucristo hasta su muerte. Y estamos hablando de los apóstoles, pero están los discípulos que es Lucas, está Marcos, está San Pablo, que San Pablo se convierte después de ser un perseguidor de Jesús. De hecho, él, si no me equivoco, tuvo que ver con la muerte de San Esteban, ¿no? Sí, aprobaba la muerte. Aprobaba la muerte y ve cómo se convierte y también, no tengo con exactitud cómo muere Pablo, pero San Pablo es encarcelado y apedreado, le pasaron muchas cosas, decapitado, sí, al final, pero tuvo muchas persecuciones, muchos golpes, varias veces estuvo al borde de la muerte. Y lo que decías de Esteban, pues lo van a encontrar, para no extenderme, en Hechos capítulo 7, del versículo 5. Todo el capítulo 7, Esteban reprende, habla con dice padres y hermanos, con todos los del pueblo que estaban en ese momento. Pero ya del 51 al 60 nos narra la muerte de San Esteban, que murió apedreado. Muere apedreado y lleno del Espíritu Santo, fijando su mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de su Padre. Entonces, del 51 al 60 podemos, si ustedes lo quieren leer en su casa, revisarlo, pero murió apedreado. Y en el capítulo 8, versículo 1, encontramos lo que dice Yomaira. Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. O sea, perseguía y aprobaba las muertes, intervenía San Pablo. Pero bueno. Sí, Luis. Mira, aquí se me hace muy interesante el comentario de Patricia Calderón. Señora Pati. Se me hace muy, muy atinado y nos va a ayudar para entender un poquito más el tema. Dice, hoy se trató el evangelio, que es hacer entrar a la conversión, no ser un obstáculo. Es Dios el que condena, pero Él es un Dios misericordioso. Están las dos partes. Las dos partes, condena. Y es un Dios misericordioso. Muchas gracias, señora Pati Calderón. Muy atinado el día que guste dar el ejemplo. Está invitada. Ellos tienen mucha formación. ¿Tú las conoces? Sí, de muchos años. A él y a su esposo, ellos también sirven a la iglesia. Ellos son, a ver si me puede poner, es que se me olvida, perdón señora Pati, pero ellos están en horas santas, ellos están en adoración, adoradores nocturnos, me parece que son en su templo. Entonces ahí si nos puede poner cuál es su ministerio, señora Pati, se lo voy a agradecer. Un saludo para usted, don Miguel. Ellos son activos y adoradores, entonces algo tiene que ver con tu tema, ¿verdad? Que el próximo tema que quieres dar
¿Cómo se va a llamar tu tema? Ay, no le he puesto nombre, Luis, pero es cuando está Jesús y la samaritana que le pregunta que dónde se debe de adorar a Dios. Ujú. Y dice, llegará el tiempo y ha llegado donde se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Más o menos ese. Es ese, en base a ese evangelio, ¿verdad? Exacto. Se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ahí, señora Pati, el día que quieran, pues si no pueden venir acá, yo voy allá. Y ahí también pueden exponer un tema. Yo sé que va a ser siempre dentro de la doctrina católica y compartirnos qué es ser adorador, no sé, podría ser Qué eso, bonito, ¿verdad? Un es que testimonio, qué es invitarnos a formar parte de, qué se requiere, qué se necesita, cuál es la experiencia espiritual de ellos por tener ese ministerio, no sé, a mí se me ocurre mucho algo así, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, también quiero mandar un saludo a Imelda Olivares, nos está siguiendo, dice que no sabe cómo comentar. Ahorita ya le puse aquí cómo hacer comentarios y gracias por seguirnos. Ella también, misionera de Cristo. Imelda Olivares. Saludos y gracias por seguirnos. Compartan. Recuerden que compartir Es evangelizar. Ya ves el comercial. Muy bien, entonces ya hablamos de qué es la espada. Ahora lo que sigue, vamos a ver de qué paz está hablando Jesús, ¿sale? Que es la segunda parte y está muy cortito. Vamos a ver de qué paz está hablando Jesús. Para eso vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Nada más el 27, ¿verdad? Sí. La paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Palabra del Señor. Señor. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo, o sea, Cristo, yo no se las doy como la da el mundo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La paz que nos da Cristo no es como la paz del mundo. La paz de Dios no es como la paz del mundo. Una paz mentirosa. Uh-huh. La paz del mundo es una paz mentirosa, hipócrita, disfrazada, que pone por encima, suma atención, que pone por encima la paz que la verdad y el bien. Pone por encima. Pongo por encima la paz que la verdad y el bien. Ahí está la omisión. Me quedo callado para no tener conflictos, para que no se enojen conmigo. No me meto en broncas, ¿para qué? Mejor no opino el que nada. El que mete paz, saca más. No me la sabía, pero... El que mete paz, saca más. Es un dicho. Entonces mejor calladito me veo más bonito, dice el dicho también. ¿Por qué? Y no denuncio. No eres... Porque si yo sé que si hablo de tal cosa, los demás se van a enojar conmigo y me van a rechazar. Puedo y enemistarme. Y me van a excluir. Me enemistan. Ya no caigo tan bien con cierto grupito. No más encajas, ejemplos. No encajas. Fanático, la palabra que hace rato quería decir. Se atreven a juzgar sí. Que eres ya un fanático, que ya eres un... Confunden la radicalidad con el fanatismo. De la iglesia, que eres un así me decía una clienta que quiero mucho. Caracha de templo. Sí, que eres un mocho. bueno, no sé, tantas cosas. Entonces, sí va quedando claro, ¿verdad? ¿A qué paz se está refiriendo? Lo repito. La paz de Dios no es como la paz del mundo. Una paz mentirosa e hipócrita que pone por encima como lo máximo la paz que a la verdad y al bien. La paz no puede estar por encima de la verdad.
sea, no por estar yo en paz con Luis, no le voy a decir la verdad. No por estar bien con Yomaira, no le voy a decir la verdad. Y viéndolo de una manera más profunda, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La paz no puede estar por encima de la verdad y el bien. A eso se le llama un irenismo, una falsa paz. Voy a callarme cuando se hable del aborto para que no se molesten conmigo tal o cual persona. Entre otros ejemplos, está poniendo el aborto, pero pueden ser más cosas, ¿verdad? Sí, está bien, acepto tu ideología para poder encajar en tal grupo o movimiento. Pero si quieres paz, siembra justicia. Porque si nada más quieres paz e injusticia, tarde o temprano se va a desmoronar. Me recuerda, ¿sabes esto a qué? Exactamente a la educación que le damos a nuestros hijos. ¿Quieres paz en tu vejez? Sé justo. Sí, sí. No, ay, es que el niño se robó esto, es que el niño le pegó, es que el niño es malcriado, está chiquito. No lo reprendía, ay, Sí, no pasa nada. sí. ¿Qué pasa cuando crecen los hijos? Se nos va la paz, por no saberlos educar. Si queremos tener paz, hay que ser justos y eso lo podemos aplicar en la educación de nuestros hijos, porque crecen y crecen los problemas. Quiere decir que nunca fui un buen padre, no actué con justicia, me quedé callado ante sus malcriadeces, no cumplí tal vez la parte que a mí me correspondía, como hablar con ellos, acercarme a ellos, estar en sus juntas, que vieran que estaba yo siempre presente. Entonces crecen y se acaba la paz, se viene abajo. Si quieres paz, siembra justicia. Es cuando vienen los verdaderos problemas. Sí, entonces a veces no tenemos paz cuando los hijos crecen porque nunca sembré la justicia en mi hogar. A mí es lo que se me ocurre así. Algo muy que yo creo que a todos nos pasa. Nos ha pasado. Más claro, sí. Entonces, Si paz, siembra justicia. voy a terminar el tema. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya? Sí, que de la paz era muy poco, fíjate. Voy a terminar el tema con una frase de San Francisco y luego ya la conclusión. ¿Sale? Vamos a agarrar media hora de conclusión cada quien. Dice San Francisco de Asís. Fíjense aquí qué profundidad de San Francisco. Dice, predica el evangelio en todo momento. Predica el evangelio, otra vez, predica el evangelio en todo momento. No nada más en laicos. Y cuando sea necesario, usa palabras. ¿Qué te está diciendo? Que tu vida necesita ser un evangelio. En todo momento. En todo momento. ¿Eres católico? Ahorita aquí en la página, eres católico en tu trabajo, eres católico en misa, eres católico en tu casa, eres católico en el fútbol, eres católico en tu negocio. Estaba escuchando eso que estás diciendo de una manera muy padre. Si yo soy un deportista, Fernando, ¿tú qué corres? Cuando vas a correr, te pones un uniforme adecuado para correr. Nos ponemos o nos vestimos. Yo soy de la América, mi playera de la América. O sea, siempre podemos distinguir lo que somos por cómo vestimos, ¿no? O sea, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que seguimos, nuestro artista favorito, nuestro equipo de fútbol favorito, o tal vez mi deporte favorito. Y si yo me digo cristiano, ¿por qué cuando salgo de misa me quito el traje de cristiano y continúo con mi vida normal? El traje no nos lo ponemos más que para ir a misa. Para venir aquí yo, por ejemplo, a laicos católicos, me pongo el traje de que leo la palabra, de que no me da vergüenza hablar en público, pero saliendo de aquí llego y me voy a ver a mi amante. Puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces,
el traje lo debemos de traer, si nos decimos cristianos católicos, debemos de traer el traje de cristiano católico todo el día. Dios no quiere momentitos, es un compromiso de toda la vida y de todo momento, tomando en cuenta lo que dijo ¿quién? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en todo momento. Y realmente nos quitamos el traje de cristiano y deberíamos de estar, como dice San Francisco de Asís, en todo momento. Que se nos note lo cristiano. Muy bien, Luis. Pues yo quiero cerrar, quiero dar mi conclusión muy cortita. Entonces, Sí, para que me des más tiempo a mí. como conclusión, la espada es la palabra. Uh-huh. Y la paz de la que habla Cristo es una paz verdadera. Es una paz que no pone por encima, no la pone por encima de la verdad, de la razón y el bien. Y pues este tema pues no se preparó para que le gustara a la gente, sino para que le hiciera un bien a la gente. No es lo que quieres, sino lo que necesitamos. Y muchas gracias, Yomaira o Luis, el que quiera dar su conclusión. Yo, porque Luis después se extiende. No, ahora sí me voy a portar bien. Cronómetro. A mí me gustó mucho esta frase que leí hace ratito, decía que sin embargo la muerte no es el fin de los cristianos, sino que la muerte se convierte en una semilla interminable, cuando hay un pueblo o un seguidor de Cristo detrás. Si realmente quieres ser un seguidor de Cristo, tatuarte a Cristo, evangelizar, ser radical y ser espada, prepárate porque lo mejor viene después. Decía San Pablo, morir en Cristo es vivir. Entonces, más claro ni el agua. Si realmente nosotros queremos ser radicales, pues quitémonos las caretas y aprendamos a enaltecernos en el Señor. Si nos van a criticar, si nos van a ofender, si vamos a ser juzgados, no pasa nada, porque la recompensa está en el cielo. Como dice San Pablo, y lo repito, morir en Cristo es vivir. Qué gozo tan grande sería vivir, porque aquí en la tierra nosotros morimos por Cristo, dimos la cara por Cristo, lo defendimos, fuimos tenaces, fuimos constantes, coherentes, congruentes, todo lo que se dijo hace ratito. Qué bonito es llegar algún día, ojalá Dios lo quiera, ver al Señor y que Él nos vea con ese gozo porque lo defendimos aquí en vida. Esa sería mi conclusión. Gracias. Y bueno, yo pues antes que nada felicitarte, me gustó mucho el tema, hubo muchas frases o palabras o citas bíblicas que se me quedaron muy grabadas, como esta última: si quieres paz, siembra justicia. Y cada vez, como siempre lo he dicho, todos los temas son para nosotros y ya después los transmitimos y los compartimos. Y es cierto, o sea, esto me deja a mí la palabra radical, el cambio, la congruencia que debe de haber lo que predico con lo que hablo y el compromiso que tenemos que hacer ante Dios, vivir el evangelio, y es algo que a veces no hacemos. A veces se nos olvida que somos cristianos cuando vamos manejando, a veces se nos olvida que somos cristianos cuando tenemos una discusión con nuestras esposas, con nuestros hermanos, y Dios no quiere eso. Cuando se nos presenta una dificultad. Cuando hay una dificultad, nos llenamos de nerviosismo, de tensión, de muchas cosas. Entonces, pues ahí nos lo dice bien. Hay que ser radicales, pero no fanáticos, sino radicales, hacer las cosas tal y como Dios nos las está pidiendo. No ser permisivos con el pecado, con nosotros mismos. Siempre somos permisivos, nomás tantito, nomás por ahorita, nomás. Y siempre nos permitimos hacer muchas cosas. No existe la radicalidad. Si existiera la radicalidad en mí, tendría una conversión plena. Entonces, pues bueno, hay que ser un poco radicales lo más que podamos y poner la justicia por encima de la paz, para que la paz sea una cosecha y la justicia sea el sembrado, ¿verdad? Y bueno, Alex, pues felicidades, muy buen tema. Y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes, escuchándonos. Espero que les haya
que sea un tema de crecimiento, no como dijo Carlos, no que les haya gustado, sino que les haya servido. Ojalá y así sea, porque a mí sí me sirvió el tema. Así es. Bueno, pues muchas gracias y primero Dios, nos vemos el próximo jueves con el tema. ¿Cómo ya tienes nombre? En el atardecer de la vida. En el atardecer de la vida. Ese va a ser el tema de la próxima semana. Y primero Dios, aquí nos vemos. Nos va a compartir Claudia, nos lo prepara Claudia. Ok. Muchas gracias y buenas noches. Bendiciones a todos. Recuerden que compartir es evangelizar.